El día de hoy voy a hablarles acerca de la importancia del modo de administración de antibióticos. Tengo como objetivo garantizar la correcta administración de antibióticos teniendo en cuenta el principio de oportunidad, indicación terapéutica, vías vasculares y compatibilidad con cristaloides. El quehacer diario de la enfermería involucra tanto conocimientos, destrezas, habilidades y en el caso puntual de la administración correcta de antibióticos, le aporta un valor adicional a la práctica del cuidado de enfermería, puesto que esta práctica de manera correcta garantiza el éxito en la terapia antimicrobiana, disminuyendo así estancias hospitalarias y reduciendo la resistencia bacteriana. Para nosotros como enfermeros hay varias implicaciones cuando hay una prescripción de un antibiótico. Estas implicaciones nos llevan a la toma de decisiones que pueden estar relacionadas, uno, con la formulación del antibiótico, la dosis, qué vía voy a usar vascular para la administración de este antibiótico, cómo lo voy a diluir, en qué tiempo lo voy a infundir, qué interacciones puedo tener administrando este antibiótico con otra farmacología que tenga el paciente prescrita previamente. Entonces, en urgencias tenemos un principio de oportunidad y es una meta que tenemos fijada que nos habla que una vez tengamos una prescripción de un antibiótico, tenemos un tiempo de 1 hora máxima para iniciar este antibiótico, bien sea entonces pensando en qué dosis voy a usar, en qué vía vascular voy a usar y si requiero tomas previas de cultivos, etcétera. Entonces, para la elección de accesos vasculares es una decisión propiamente de enfermería decidir si mi paciente requiere un acceso vascular periférico exclusivo, bien sea de vía central o de vía periférica. En el caso de que sea un acceso vascular periférico exclusivo, esta decisión la tomo basada en que el medicamento muy probablemente sea muy irritante, en que el tiempo de infusión sea prolongado, es decir, 2, 3 hasta 4 horas. Y esto con el fin de minimizar los riesgos asociados a la administración del antibiótico, tales como las flebitis, que son pues lo más usual, y la clínica del paciente pues se va a ver altamente relacionada con esta decisión que yo voy a tomar como enfermera. Es claro que un paciente adulto mayor pues tiene mayores comorbilidades, esto muchas veces el adulto es frágil, su piel cambia, sus condiciones vasculares cambian, entonces yo debo pensar si mi paciente se beneficia de tener un acceso vascular periférico exclusivo. En el caso, por ejemplo, también en que requiera un acceso vascular central, bien sea de inserción periférica o central, es decisión también mía, pues decidir si lo requiere. Por ejemplo, cuando tienen terapias prolongadas que van a tener medicamentos por 14, 20 días, tal vez más, pues ¿por qué no pensar en que mi paciente requiera un catéter central con el fin de minimizar punciones en menores tiempos, 2, 3 días, eso si el medicamento no es altamente irritante y requiera punciones en menor corto tiempo. Asociado al acceso vascular, no solamente es decidir qué acceso requiere, sino hacerle seguimiento a este acceso, bien sea uno que sea usado para otros fármacos, uno periférico exclusivo o uno central. Yo debo verificar que el acceso vascular esté en las condiciones óptimas antes, durante y después de la infusión del antibiótico y así también debo garantizar que el acceso quede permeable para la siguiente dosis, porque de nada sirve, por ejemplo, tener un acceso exclusivo, administrar mi antibiótico 1 o 2 horas y quedar el acceso cerrado al cabo de las 6 o 12 horas cuando corresponda a la nueva dosis, pues el acceso vascular va a estar dañado y va a requerir una punción adicional. Entre los, aquí en Fundación tenemos algunos medicamentos que ya están estipulados para uso exclusivo periférico, como lo son la ciprofloxacina, la claritromicina, aciclovir y la tigeciclina. Ahora bien, entre los vehículos de dilución, esta es otra
decisión que debo tomar basada, uno, digamos, en mis prácticas, lo que yo he hecho en mi diario, pero también debo tomar una decisión basada, por ejemplo, pensando en el pH y la osmolaridad de los antibióticos, ya que estos, como les contaba anteriormente, pueden ser altamente irritantes. También debo pensar en qué recomendaciones me hace la casa farmacéutica con respecto a la dilución de este medicamento, ya que ellos han investigado la molécula mm, y saben exactamente cómo mantener la estabilidad de este antibiótico y con qué solución la voy a usar y es más seguro para mi paciente. Dentro de los cristaloides más usados, claramente está entonces la solución salina, lactato de Ringer y dextrosa al 5%. Pensaríamos que la solución salina es la más ideal y aunque se adecua a muchos de los antibióticos, también tenemos ciertas restricciones. El lactato de Ringer, por ejemplo, lo usamos también para la administración de claritromicina y la dextrosa también podría ser útil para la administración de la claritromicina. Cabe aclarar que dentro de los protocolos institucionales tenemos únicamente el uso de la claritromicina como vehículo el lactato de Ringer. Entonces, aunque es compatible con dextrosa, hago la salvedad que por protocolos institucionales el mejor vehículo sería el lactato de Ringer. Ahora, la toma de cultivos, aunque en algunos antibióticos son iniciados de manera profiláctica, otros van direccionados para el manejo de infecciones. Entonces, es importante aclarar si nuestro paciente se beneficia de tomarle cultivos, bien sea hemocultivo, urocultivo, cultivo de una secreción específica, y que estos sean idealmente antes del inicio del antibiótico, puesto que posterior a la administración del antibiótico podemos tomar cultivos. Estos se pueden tomar con resinas, pero pues estos aumentan los costos en el manejo de la terapia de mi paciente. Algunos ejemplos que traemos a colación en los servicios de urgencias que son del diario. Tenemos entonces algunas terapias antimicrobianas, por ejemplo, en las infecciones del tracto urinario bajo, encontramos que la ceftriaxona es el medicamento de primera elección. Claramente, primero tomando una muestra de urocultivo y posterior a eso haciéndole seguimiento tanto a la clínica y al antibiograma a nuestro paciente para así poderle ajustar su terapia antimicrobiana a las necesidades propias que él tenga. Otro ejemplo, tenemos las neumonías adquiridas en la comunidad, que en este caso puntualmente nuestro paciente generalmente lo encontramos con manejo combinado entre ampicilina, sulbactam y claritromicina. Muchas veces la claritromicina la podemos encontrar en dosis en vía oral o endovenosa y en este caso particular yo como enfermera podría entonces saber que mi paciente debería tener 2 accesos vasculares periféricos, uno para la administración de la ampicilina sulbactam junto con el restante de los medicamentos que tenga endovenoso y otro para la claritromicina de manera exclusiva. Ahora bien, yo como enfermera puedo, sin tener reporte de un antibiograma o de tener reportes de algunos laboratorios que precisen si mi paciente está cursando con resistencia antimicrobiana, si bien es cierto, la enfermera es quien está más al mayor tiempo con el paciente y este a su vez suele compartir con la enfermera cosas que generalmente no le dice al médico por temor o porque no lo considera pertinente. Mi paciente entonces puede decir que persiste con síntomas, que sigue con dolor, que ha tenido fiebre y entonces yo como enfermera puedo evaluar que a los 2, 3 días de antibióticos sin tener aún un reporte de un cultivo, mi paciente persiste muy sintomático y eso lo asocio que mi paciente persiste con leucocitosis, con neutrofilia. Entonces, yo puedo decir que mi paciente podría estar cursando con una resistencia antimicrobiana. Esto con el fin de que el manejo, pues, sea o sea, el primer indicador
o la primera herramienta que yo tenga no sea esperar a que salga un antibiograma, sino la comunicación terapéutica entre médico y enfermera con el fin de que se reevalúe pues, la continuidad del antibiótico y pues basado en la clínica del paciente. Ahora, en la fundación contamos con varias herramientas que tenemos a la mano, que son unos aplicativos de consulta. Uno de ellos es una tabla en Excel, en donde encontramos la mayoría de los antibióticos, y esta tiene a su vez relacionado los vehículos de dilución, tiempos de infusión y vías de acceso vascular que puedo usar. Sin embargo, tenemos otro aplicativo que se llama Micromedex. Es un aplicativo al estilo Vademecum que encontramos en todos los servidores en la fundación y me llamó la atención. Yo personalmente no lo conocía, pero lo traigo a colación porque me parece muy útil al momento de tomar decisiones a la hora de del inicio de un antibiótico que probablemente de pronto no conozca, que no sea de uso frecuente. En este aplicativo puedo consultar las generalidades del antibiótico, así como de cualquier otro medicamento, mirar interacciones, dosis para pediatría y además cuenta en la barra superior, en el tercer ítem, encontramos un ítem que se llama compatibilidad IB. Y ahí me permite identificar la compatibilidad que tiene con ciertos cristaloides. Entonces, yo hice el ejemplo y busqué la claritromicina y le coloqué y busqué la compatibilidad que tenía con el lactato de Ringer. Ahí me sale que la compatibilidad con lactato de Ringer, son compatibles, aquí me sale un chulito verde, pero además me dice con todas las demás soluciones posibles con las que yo podría diluir ese medicamento y me dice si es compatible o no. Entonces aquí yo puedo tener un poco más de certeza a la hora de que inicio un antibiótico y evalúo qué vehículo puedo usar, puesto que, como sabemos, si uso un vehículo que no sea óptimo para esa molécula, puedo generar que se inactive la molécula, que se cristalice o también que se precipite el medicamento. Esto tiene consecuencias tanto como para el paciente como en elevación de costos, puesto que debo pedir nueva formulación del medicamento. En el caso de que se cristalice el medicamento, muy seguramente también se va a cristalizar el equipo en el que lo infunda, entonces requiere cambiar equipos. Y esto a la final lo único que retrasa es el tratamiento del paciente y pues eleva los costos y es algo que pues queremos evitar. No siendo más, esta es alguna de la bibliografía. Darle las gracias por el espacio.